Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Sí, buenas Sí, noches. Ok. Muy bien. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Vale. Ok, pues vamos a, yo creo que a empezar ya. ¿Ya son qué? 6:35, son tres nada más. Bueno, de por sí somos poquitos en el salón, ¿verdad? Pero no sé si se vaya a conectar alguien más. Ok, entonces, pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Bueno, son 6:35. Bueno, el día de ayer nos quedamos en el algoritmo de Nested Loop, ¿no? En algoritmo de Nested Loop. Recordando, estamos viendo los métodos que utiliza un optimizador para procesar una consulta que tiene una operación tipo join, ¿no? Del día de ayer comentamos que hay tres, más bien cuatro posibles algoritmos que puede tomar en cuenta para procesar ese join. Y bueno, estamos viendo el primero de ellos, que es Nested Loop. De la clase pasada que comentamos de Nested Loop, es una especie de for anidado en donde a nivel general platicamos, ¿verdad? Que tenemos una tabla outer que normalmente se procura que tenga la menor cantidad de registros, y normalmente la tabla inner es otra tabla de datos que puede que tenga más registros. Y entonces lo que hace este algoritmo es un algoritmo realmente muy simple, ¿no? Porque por cada valor que tengamos en la outer, va a tratar de buscar correspondencias en la inner, y para encontrarlas, pues tiene que estar escaneando toda la tabla, ¿no? Para encontrar correspondencias. Entonces, ese escaneo pues se hace por cada iteración, ¿ok? Hasta terminar. Entonces, ¿qué características deben de cumplir las tablas para que se considere este algoritmo? De entrada, las tablas no deben ser tan grandes, ¿no? Este, no sé, tablas de tal vez de 100 miles y más allá, ya este algoritmo puede que ya no sea tan adecuado, pero digamos para tablas relativamente pequeñas puede funcionar. Otra cosa que habíamos comentado, acuérdense mucho, en la tabla outer debe de ser la menor, y la tabla inner tal vez la más grande, aunque he de comentarles que hay veces que esto no se cumple. Hay veces que podríamos hacer al revés. ¿Por qué razón? Este, ¿Se acuerdan también ayer que en clase comentamos que un requisito, y yo creo que ese es el más importante, es que para ir barriendo esta lista de valores en la tabla inner, debemos de hacerlo muy rápido, debe de tener un método de acceso muy eficiente, porque como vamos a tener n iteraciones, donde n es el tamaño de la outer. Entonces imagínense, vamos a tener n veces el método de acceso que se seleccione. El más pesado sería, por ejemplo, un table access full. Imagínense si para acceder a la inner es un table access full, eso implicaría que tenemos que hacer n veces, ¿ok? El table access full. Y eso es muy costoso. Entonces, yo creo que más bien la condición más importante para la tabla inner es que su método de acceso sea lo más efectivo posible. Por lo tanto, siempre se trata de evitar que se haga un table access full en la tabla inner. Sería muy costoso hacer un table access full. ¿Ok? El optimizador siempre va a tratar de buscar de qué manera, en lugar de utilizar la tabla, utilizar el índice, ¿vale? Entonces, otro concepto que también vimos el día de ayer, acuérdense que la tabla outer y la inner no necesariamente tienen que ser tablas completas de nuestro modelo relacional, sino que puede ser un subconjunto de una tabla. La inner pudiera ser un subconjunto de otra tabla, de la otra, o inclusive pudieran ser índices. Aquí recuerden que
para buscar correspondencias de IDs, normalmente lo que hacemos es hacer correspondencias entre PK y FK, ¿cierto? Entonces basta con estar buscando IDs. Por ejemplo, el ID 1, el ID 2, aquí voy a tratar de buscarlo en la foránea, ¿no? Buscar correspondencias. O sea, más o menos una cosa así, ¿no? En la tabla padre, pues tenemos tal vez PK. Y lo más común es hacerlo de la hija a la padre, ¿no? Normalmente la tabla padre, digamos que es la más chiquita. Y aquí en la tabla hija, pues a lo mejor buscamos coincidencias, ¿no? Y hay más registros, una cosa así, ¿no? Así. Entonces el algoritmo, decíamos, empieza a iterar y para escanear, aquí están de acuerdo que basta con escanear la foránea, no tenemos que escanear toda la tabla. Entonces es muy común que la llave foránea se indexe. Si la llave foránea está indexada, entonces podemos recorrer el índice. Al final, el índice va a tener los valores de la FK y aparte va a tener el row ID, ¿no? Entonces aquí, pues imagínense que cada registro tiene sus row IDs. Entonces, con estos dos datos es suficiente para hacer el join. Pues en cada iteración encuentra correspondencias. Por ejemplo, aquí para el 1 tenemos estas dos. Recupera los row IDs de estos IDs. Estos row IDs pues corresponden a row IDs de la otra tabla, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un join entre la tabla R y S, estos row IDs que ven aquí pues apuntan a registros de la tabla S, ¿no? Por acá va a estar la tabla S y aquí van a estar estos registros, ¿vale? Entonces, si ustedes observan, el algoritmo de Nested Loop lo que hace es que busca correspondencias, pero la idea es en realidad obtener los row IDs de la otra tabla para determinar con qué registros hay un match, ¿vale? Entonces, la tabla inner en este caso podría ser un subconjunto de la tabla R, perdón, la tabla outer. La tabla inner es el índice de la PK, de la FK, perdón, índice. Y al final, cuando aplicamos el algoritmo de Nested Loop, pues voy a tener un conjunto de IDs. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo un 6. Este 6 pues no hace correspondencia, ¿no? Con ninguno. Entonces, seguimos así avanzando y al final del algoritmo, ¿no? Vamos a tener la lista de registros que hicieron match y incluido el row ID de la tabla S. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el ID 1 de la tabla padre corresponde con el ID 1 y el row ID 10, por ejemplo, que es este. Otra vez el ID 1 con el ID 1, pero ahora es el row ID 20, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad, este es el resultado de Nested Loop. ¿Ok? Si nos piden, por ejemplo, mostrar columnas de la tabla S, ¿qué creen que nos haga falta? Aparte de hacer estos pasos que ya llevamos. De este lado ya tenemos las columnas de la tabla outer, porque estamos tomando directamente la tabla outer. Pero de este lado nos faltarían columnas, ¿no? De la otra tabla. Pero como ya tengo el row ID, ¿qué método de acceso pudiera ocupar? ¿Se acuerdan? Si me faltan columnas de la otra tabla, pero ya tengo los row IDs, ¿qué método de acceso podría usar para recuperar las demás columnas? Pues a Un la tabla por access. row ID, ¿no? Ajá, Table Access by Index Row ID, muy bien. Y ya, entonces a nivel general, eso es así es como trabaja Nested Loop, ¿vale? Entonces, siempre acuérdense de esto, la tabla inner, que es la más grande, debe de tener un método de acceso rápido, eficiente, típicamente un método de acceso basado en índice. Si eso no se cumple, si de plano no, entonces muy probablemente la base va a buscar otro algoritmo, otra técnica, ¿vale? Muy bien. O de lo contrario, pues sí, tendría que ser Table Access Full, pero sería muy costoso. Eso casi nunca se hace, a menos que sean muy poquitos registros. ¿Vale? Bueno, entonces regresando aquí al apunte, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro.
así ya con datos y todo para que se vea más claro. Y entonces supongamos que esta es nuestra consulta. Obtener la fecha de las citas, o sea, bien, se me piden este atributo, la fecha de las citas, cuya clave de diagnóstico empiece con A85. La clave de diagnóstico está aquí. ¿Ok? Suponer las siguientes condiciones. ¿Ok? Que resulta que hay un índice en donde en diagnóstico ID de la tabla cita, o sea, C es este, ¿no? Pero si ustedes observan, este diagnóstico ID es una llave foránea, ¿están de acuerdo? Es la FK. Entonces, aquí la llave foránea está indexada a lo que va a beneficiar al algoritmo. ¿Vale? Entonces vamos a ir resolver todos estos incisos. ¿Ok? Esto no está pues creo que sí, aquí está, ¿no? Bueno, vamos a ver la solución de aquí y la vamos analizando. Entonces, en el primer inciso nos pide generar la sentencia SQL que muestre el plan de ejecución. Entonces, pues ustedes ya saben, ¿no? Ponemos explain plan for y de aquí ponemos nuestra sentencia. Quiero mostrar la fecha, el ID del diagnóstico. Creo que el ID del diagnóstico no me lo dice aquí, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Vamos a poner el ID del diagnóstico, la fecha de la cita. Involucramos a las dos tablas, hacemos join entre ellas, cita, diagnóstico, hacemos join entre ellas y ponemos la condición donde la clave sea, ok, 85, ¿vale? Muy bien. Entonces, ese sería nuestro plan de ejecución. Y ahora vamos a suponer que el optimizador decide utilizar este algoritmo, ¿no? Nested Loop. ¿Cuál sería el siguiente paso del algoritmo? El siguiente paso sería, primero, el optimizador va a checar quién pudiera ser la tabla outer, quién la inner. Entonces, en el siguiente inicio dice, determina el método de acceso y la fuente de datos que produciría la tabla outer o la outer table. Aquí, bueno, lo primero que va a hacer el optimizador va a checar si la consulta tiene algún predicado, porque recuerden que los predicados, las selecciones, pues permiten reducir los universos. Por lo tanto, entonces el optimizador aquí observa, mira, aquí tenemos una condición. Va a intentar primero buscar qué método de acceso pudiera ser el más eficiente para poder ejecutar este predicado. ¿Ok? La clave del diagnóstico debe empezar con A85. La clave del diagnóstico la tenemos aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué método de acceso creen que utilizaría el optimizador para poder obtener todos los diagnósticos cuya clave tenga 85? Que aquí visualmente pues pueden observar que serían estos tres, ¿no? Estos tres. Más bien todos estos, ¿verdad? Si es a 80, si es más bien son todos estos, ¿ah? ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué método de acceso creen que va a utilizar el optimizador para recuperar estos registros que tienen aquí puntito? Pues, o sea, es por índices, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente del nombre de la variante. Ok. Alejandro propone que se va a usar un índice. ¿Alguien propone algo distinto o están de acuerdo todos? Pues yo diría que sería un table accessful, ¿no? Porque no sabemos si clave está indexada realmente. Ajá, o sea, en un ejercicio, si ustedes no les dicen, si nada más les dan este índice, que significa que todo lo demás no está indexado, excepto quién, Las pecas. las pecas. Acuérdense eso siempre. Siempre es importante que consideren, las pecas por definición están indexadas. Ya si les dan más elementos en el ejercicio, bueno, ya consideran. Entonces, para este ejercicio nada más nos dan este índice, quiere decir que solamente contamos con qué índice. ¿Están de acuerdo que este va a estar indexado? Voy a poner aquí un asterisco, porque es la PK. Aquí en cita va a estar indexada, porque es la PK. Y solamente esta, que es la foránea. Para este ejercicio solamente contamos con 3 índices, ¿vale? Entonces aquí la Ok. pregunta, ¿alguno de estos 3 índices me podría servir para recuperar estos registros?
No. No nos va a servir, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, la primera operación va a ser hacer un filtrado de todos los diagnósticos y no le va a quedar otra al manejador que hacer un ¿qué? Table Access Full. Entonces, nuestro primer paso va a ser un Table Access Full, ¿vale? No le va a quedar de otra porque no hay más, no hay de dónde, ¿ok? Bueno, cuando haga el Table Access Full va a obtener esto, ¿vale? ¿Están de acuerdo que por qué nada más puse esta tablita? Porque para esta consulta con el puro ID es suficiente, ¿no? No me interesan las demás columnas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Como es un Table Access Full, también recuerden, puedo yo acceder a cualquier columna. Si ustedes, por ejemplo, en un ejercicio ponen toda la tabla, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque el Table Access Full tiene acceso a todas las columnas. Pero para efectos de nuestra consulta, pues vamos a hacerlo lo más simple posible. Solamente me voy a quedar con la columna que me interesa. No me piden ni la clave ni el nombre, ¿no? La clave ya lo usé para filtrar, entonces no me interesa. ¿Ok? Entonces, tengo todos estos diagnósticos del 411 al 415. Creo que aquí, sí, ¿verdad? Del 411 al 415, que son los que cumplen con la condición. ¿Vale? Ahora, después que hace el optimizador, trata de verificar si es posible reducir el universo de cita. Con base a la consulta, ¿será posible reducirle algo a cita? ¿O quitarle registros? No. No, ¿verdad? No hay otra. Si hubiera otra condición, entonces la aplicaríamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿no? El optimizador dice, bueno, de aquí, pues me queda esta tablita y me queda cita completa. Ya no puedo filtrar más. Ahí es cuando el optimizador analiza y decide quién puede ser la outer y quién la inner. ¿Ok? Diagnóstico solamente quedaría con estos 5 registros. Y puede proponer que tal vez esta sea la outer. ¿Por qué? Porque es la más pequeña. Tenemos X5 y aquí tenemos más, ¿no? Y además, para poder buscar correspondencias, entonces en este caso tendría que buscar las correspondencias con esta columna, ¿no? El optimizador verifica, ok, si propongo que diagnóstico sea la outer, voy a intentar acceder a diagnóstico ID en la otra tabla. ¿Cómo sabe que va a acceder a esta? Ah, pues porque en la consulta aquí le estamos diciendo, ¿no? Quiero que hagas correspondencias de esta columna con esta otra columna. De C, diagnóstico ID con D. Entonces, tomando ese predicado, el optimizador toma esta columna, ¿ok? Y toma esta columna, ¿vale? Esta columna, el optimizador sabe que está indexada porque es la PK. Y cuando revisa la otra, también detecta que está indexada porque es la FK. Ambas están indexadas, entonces, como están en condiciones similares y tienen los IDs similares, ¿cuál creen que va a elegir como outer? Si ambas están indexadas y tienen los IDs similares, ¿qué creen que va a decidir ahí el optimizador? ¿Quién será la Lo outer? de menor tamaño, ¿no? La de menor tamaño. Como ambas están indexadas, están digamos, al mismo nivel. Entonces ahí se va a decidir por la que tenga el menor tamaño. Entonces el optimizador diría, esta tablita va a ser mi tabla outer. Entonces, si ustedes observan aquí, la tabla outer no es una tabla completa, es un subconjunto de columnas y es un subconjunto de renglones. ¿Vale? Entonces, hasta aquí sería el inciso C. Entonces, en el B, ¿cuál sería el método de acceso y la fuente de datos para producir la tabla outer? ¿Cuál sería la respuesta? El método de acceso sería un ¿qué? Table Access Full. Table Access Full. Entonces, el paso 1 del plan de ejecución va a ser Table Access Full. ¿Ok? ¿Y cuál es su fuente de datos? La tabla de diagnóstico. Diagnóstico. Muy bien. ¿Vale? Inciso C. Considerando la muestra de datos anterior, generar la tabla de datos que representa la tabla outer, que sería justamente esta tablita. ¿Ok? Ahora, en el inciso D, dice
determinar la fuente de datos que producirá la tabla inner. Entonces, con lo que hemos platicado, ¿quién creen que va a ser la tabla inner? Chita, ¿no? Cita. Ok, ¿alguien opina algo diferente o están de acuerdo? ¿Podría ser el índice como tal? Ok, es correcto. Recuerden que la tabla inner puede ser cita, pero ¿qué será más fácil? ¿Agarrar toda esta tabla de cita y recorrerla? O mejor agarro el índice que yo sé que nada más contiene esto, ¿no? Y lo robo IDs, ¿vale? Entonces es mucho más eficiente tomar el índice, recorrer el índice. Ya se acuerdan que hemos platicado ya varias veces que el índice es una estructura bastante ligera para recorrerla y con 2, 3 accesos a disco encontramos las correspondencias, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, cómo estaría el row ID de esta FK. Más o menos se vería así, ¿ok? Aquí tendría, no sé, se me ocurre 400, por ahí como de 413 estaría por aquí, más o menos. 413. Por aquí estaría, ¿qué? Va del 11 al 987, ¿no? 411 más o menos. Ah, no, creo que hay con 3, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el menor? 304, ¿no? Entonces sería como del 304 hasta el 900 y cacho, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar un ID, pues nada más voy saltando de aquí para acá y ya encuentro su row ID. Entonces, se fijan, nada más requiero 2 lecturas a disco para ver si hay correspondencias. Entonces, muy rápido, a diferencia de, imagínense, escanear toda una tablota donde tenga todos los IDs, ¿no? Hacer todo esto. Aquí puede requerir leer muchos bloques de datos para sacar todos los registros y aquí nada más 2 bloques. Recuerden que cada nodo se guarda en un bloque, ¿vale? Entonces, por eso, obviamente, la tabla inner sería ¿quién? Diagnóstico ID. Y si en el ejercicio aquí dice que la dibujemos, ¿qué significa dibujar la tabla inner? Que tengo que escribir la tablita con sus valores. Entonces, ya con lo que hemos comentado, ¿quién me dice qué renglones y qué columnas tendría la tabla inner? Primero, ¿cuántas columnas? Una, Una, ¿que sería quién? diagnóstico ID. Diagnóstico ID. ¿Y cuántos renglones? Mm, Son 8, ¿no? Sí, Ajá, o sea, todos estos, ¿no? Ajá. Para todos es claro porque son todos. sí, bueno, se Sí. puede ver por el robo ID, ¿no? Ajá, pero tiene que considerar todos porque pues no hubo ningún filtro. No fue posible aplicarle algún filtro a la tabla cita porque pues no hubo ninguna condición, ¿vale? Entonces, efectivamente, la respuesta de la tabla inner, ¿quién va a ser? Serían estos. En estricto sentido, también el row ID, ¿no? Porque el row ID lo podemos obtener del índice, ¿vale? Entonces ya tenemos la tabla inner con todo y sus datos. ¿Ok? Ese sería el inciso E del ejercicio. Inciso F. Cualquier cosa que no se entienda con toda confianza, interrúmpame y vemos cuál es el problema. Porque esto es bien importante, que quede súper, súper claro. Determinar la expresión booleana que se aplicará a cada registro de la tabla inner, así como el método de acceso que se empleará sobre la tabla inner para recuperar los datos requeridos. Ese es un paso interesante. Tenemos que checar primero la expresión booleana, luego el método de acceso, la fuente de datos, ¿ok? Que se va a utilizar para ya ejecutar el algoritmo. Entonces, miren, la expresión booleana en general, pues coincide con la condición del join, ¿no? Porque ya cuando tenemos las dos tablas, la inner y la outer, es como si tuviéramos esto, ¿no? Nuestra tabla outer, nuestra tabla inner, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es nuestra condición booleana global. Vamos a igualar estos IDs con estos IDs,
Pero en cada iteración vamos a tener una condición booleana distinta, ¿no? Por ejemplo, en la iteración 1, ¿cuál creen que sea la condición booleana que se va a evaluar? Vamos a poner por aquí. En I1, ¿cuál sería la condición que vamos a evaluar? Sería 411 411 debe ser igual a ¿quién? a 411 del otro lado. Pero no pero más bien sería, lo vamos a igualar ¿con quién? Con el valor de la columna, ese punto. Bueno, o si quieren ponerlo así, y X del índice punto diagnóstico ID, ¿no? O sea, voy a evaluar esta expresión contra toda la columna diagnóstico ID en la tabla INER. Entonces, en la primera iteración, ¿qué hacemos? Vamos a tener que recorrer todo esto. Para poder observar, sustituimos aquí el valor de diagnóstico ID y vemos dónde se cumple la igualdad, ¿no? Al empezar a sustituir y al empezar a recorrer, pues vamos a darnos cuenta que aquí hay match y aquí hay match, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cuál es el método de acceso que me va a permitir hacer este escaneo? Tengo que irme hasta acá, ¿no? Para ver si encuentro coincidencias. Recuerden que este es un índice. Ahí sería un index range scan. Index Range Scan. Muy bien. ¿Sí todos están de acuerdo? ¿Por qué range? ¿Por qué por rango? Porque ustedes miran, oye, no será unique, porque pues nada más voy a buscar un valor, ¿no? Nada más voy a buscar al 411. ¿Por qué no sería un unique? A pesar de que nada más voy a buscar un solo dato. Pero la relación es uno a muchos, ¿no? Ajá, muy bien. El índice no es unique. Quiere decir que puedo recuperar más de un row ID porque es una foránea y no es un unique, la foránea. Por lo tanto, no puedo decir un index unique scan. Entonces, va a ser un index range scan. ¿Queda claro esto? Entonces, la respuesta sería, ¿cuál es el método de acceso? Index range scan. ¿Qué fuente de datos se va a usar? El índice de la columna. Esto lo tienen que poner en un ejercicio, en un examen súper claro. Aquí me tienen que decir, esta es mi tabla outer, como lo vimos aquí. Esta es mi tabla inner, que es un índice. Y en esta parte me tienen que decir la condición general, ¿cuál es? Esta condición. La condición para cada iteración, ¿cuál va a ser? Para la iteración 1 es esta y así sucesivamente, ¿no? Para la iteración 2, ¿quién sería? Para la iteración 2 sería, ¿qué? 412 igual a otra vez ix punto diagnóstico ID. Y se va a aplicar exactamente lo mismo, ¿no? En la segunda iteración. Vuelve a hacer un siguiente escaneo y en ese segundo escaneo ahora voy a encontrar que va a haber otro match de aquí y de acá. Entonces, conforme se van haciendo, se van encontrando correspondencias, pues también se van recuperando los row IDs. De tal manera que conforme vamos ejecutando el algoritmo, vamos a tener esto. En cada iteración vamos a ir creando una lista de row IDs, que son los que realmente nos interesan. Para el 411 obtendría los row IDs 1 y 3. ¿Están de acuerdo? 1 y 3. Para la siguiente iteración, que es el 412, tendría ¿cuál? El 4 y el 2. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? El 4 y el 2. Para la tercera iteración tendríamos que, con el 413, el 5. Y ya en las demás iteraciones no hay correspondencias porque no hay registros acá. Entonces, al final de ejecutar nuestro algoritmo de nested loop, pues ya podemos juntar las columnas, ¿no? Porque ya tenemos correspondencia, entonces nos va a quedar así. ¿Ok? 411 con sus dos respectivos registros, vean. 412 con 02. Aquí en realidad lo importante de nested loop es que ya estamos asociando las correspondencias.
un ID de la tabla de diagnóstico con un row ID de la tabla cita. Entonces ya con esto ya ligamos las dos tablas. Entonces observen cómo en realidad un join entre dos tablas, realmente en sentido estricto, la tabla cita ni siquiera la tocamos para hacer el join y ya tenemos el resultado. ¿Se fijan? Entonces, la gran mayoría de los joins se procura hacerse así, que al menos, por lo menos una de las tablas no se toque, sino se use el índice, ya sea de la PK o de la FK. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, se fijan, nosotros ya tengo el resultado del join y la tablacita ni la tocamos. ¿Vale? Ahora, aquí ya casi terminamos, pero el problema es que hasta ahorita, pregunta, ¿qué columnas pudiera mostrar en la consulta hasta este punto? Solo el diagnóstico ID. Todas las, bueno, sí, pero también pudiera mostrar las demás columnas de la tabla diagnóstico, ¿no? Si me las hubieran pedido, sin que cambie nada el plan de ejecución, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque recuerden que con diagnóstico hicimos un table access full, entonces ya tengo todas las columnas. Ustedes pudieran ponerme aquí todas las columnas de diagnóstico y no hay problema, porque hicimos un table access full. La quitamos pues para no meter complejidad, pero no tendría yo por qué ponerles mal el ejercicio si me ponen las columnas de diagnóstico porque por efecto del table access full. Ah, pero ¿qué creen? En exámenes o en ejercicios hay veces que se equivocan mucho y aquí me ponen resultado de nested loop y me ponen las columnas de la tabla cita. Todas las columnas de la tabla cita. Aquí. O sea, por ejemplo, no sé, me ponen, ¿cuáles serán? Fecha cita, médico ID, etcétera, ¿no? Entonces aquí me ponen fecha cita, médico ID, bla, bla, bla. ¿Por qué sería incorrecto si ustedes ponen esto? Aquí este ejercicio ya les bajaría puntos considerables porque aquí quiere decir que ya no estamos entendiendo el concepto. Ahora, ¿por qué creen que es incorrecto agregar las demás columnas de la tabla cita? Porque ahí nuestra fuente de datos fue el índice, no la tabla. Exacto. Siempre acuérdense de eso para que no se equivoquen. Si yo estoy haciendo un algoritmo de nested loop con un índice, pues como que de dónde le voy a pegar estas columnas, ¿no? Porque mi fuente de datos no contiene estas columnas, ¿no? Solamente contiene, y aquí lo están viendo, el diagnóstico y el row ID. Por lo tanto, si ustedes en un resultado en este loop agregan más columnas de las que no van, ya ese ejercicio, ya ese inciso por lo menos, pues ya no tiene puntaje, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas de esto? Muy bien. Entonces, más bien lo que me hace falta es otro paso, ¿no? Porque la consulta que me pide mostrar, tristemente me pide mostrar, y ahorita les digo por qué tristemente, la fecha, ¿no? ¿Qué decía? La fecha. El problema, pues es que aquí no tengo la fecha, ¿no? Si no me pidieran la fecha, pues ya prácticamente aquí el ejercicio terminaría, ¿no? Aquí terminaría. Pero como me piden la fecha está en la tabla cita. Ah, pero ya tengo los row IDs. Con los row IDs puedo acceder rápidamente. Le paso estos bonches de row IDs, ¿ok? Con este bonche de row IDs que obtuvo, ¿ok? Obtengo los registros asociados y extraigo la fecha. Por lo tanto, en el siguiente paso, en el inciso H, dice, fíjense cómo es más o menos la redacción del inciso H. Determinar la siguiente operación del plan de ejecución para mostrar el resultado final de la consulta. Entonces, con base a lo platicado, ¿cuál sería la respuesta? Table access by row ID. Table access by index row ID. Muy bien. Tomo los row IDs, accedo a la tabla y ya puedo pegarle aquí las fechas que me pide. ¿Ok?
Y ahí ya termina. Obviamente haría una proyección, ¿no? Al final ya nada más para quitar las columnas que no me interesan y ya tengo el resultado. Entonces, básicamente lo que haríamos en el H es esto. Tengo los row IDs y con cada row ID accedo a la tabla cita. Entonces, en este inciso, el resultado sería, ¿qué operación debo aplicar? Table Access by Index Row ID. ¿Quién es la fuente de datos? La respuesta sería, ¿quién es la fuente de datos para hacer un Table Access by Index Row ID? La tablacita. La tabla cita. Muy bien. Entonces, ese sería este efecto, ¿no? Recupero este registro, este otro y este otro y este otro. Estos son los registros que se recuperarían. Y pues ya nada más las junto, o sea, junto estas dos tablitas y ya tengo mi resultado. Quito columnas que no me interesan, me quedo con el ID y con la fecha de la cita. Y ya terminamos. ¿Vale? ¿Cómo se ve ya todo esto desglosado? ¿Cómo se representa en el plan de ejecución? Este es el plan de ejecución. Todo lo que platicamos se resume en esto. Entonces, con lo que vimos, yo creo que ya lo entienden, ¿verdad? ¿Cuál es la operación que está más anidada hacia la derecha o más indentada a la derecha? La 3 y la 4. La 3 y la 4 están en la misma altura, muy bien. Pero observen que un poquito atrás está ¿quién? Nested Loop. Esta es la manera en cómo se acomodan las operaciones. Nested Loop es una operación que requiere sus dos parámetros, ¿no? ¿Quién creen que es este primer parámetro? La tabla diagnóstica. La tabla outer, ¿vale? Siempre va primero la tabla outer. No es como que arbitrario. Y la que está abajito, ¿quién sería? ¿La tabla qué? Inner. Entonces, si ustedes observan, coincide con lo que comentamos. La tabla outer va a ser diagnóstico y no le va a quedar otra más que hacer un table access full, por lo que ya platicamos. Aquí aparece. Y tenemos más detalle. Dice, voy a hacer un table access full, pero voy a aplicar ¿qué filtro? La clave, que fue justo lo que hicimos, ¿no? Filtrar las claves. Ya que tiene eso, ahora, ¿quién va a ser la inner? Va a decir, para cada iteración, recuerden, este método de acceso en la inner se va a ejecutar dependiendo el número de registros que se hayan obtenido en la outer. Aquí va a haber una iteración, digamos aquí. A lo mejor podemos poner una flechita así, ¿no? Como de iteración. ¿Ok? ¿Y quién es la fuente de datos? Como pueden observar, ¿qué es cita diagnóstico ID X? Pues el índice, ¿no? El índice de la FK. Entonces aquí ya armamos nuestro nested loop y luego vean que después que se termina este nested loop, digamos sería esta partecita de aquí, vean que arriba hay otro nested loop. Es como si hiciéramos doble join, que en realidad no es como tal un doble join el de afuera, pero el algoritmo es el mismo. No es como tal un otro join, no estamos haciendo doble join, pero si ustedes observan en el último paso, es aplicar justamente el mismo algoritmo. Recorro una tabla, que en este caso sería el resultado de la nested loop, del primer nested loop, y por cada registro que recorra, voy a hacer un recorrido en la otra. En este caso, observen, como es el mismo algoritmo, ¿quién sería la tabla outer de este nested loop que está afuera? El resultado del otro nested loop. El resultado del primer nested loop, que sería justamente ¿no? Este. ¿Y quién va a ser la tabla inner del segundo nested loop? La tabla quién? Cita. Ahora vean, en el plan de ejecución en donde aparece la tabla cita, como inner table del segundo nested loop.
Chequen ahí el plan de ejecución. ¿Dónde se ve reflejado o en qué actividad se ve reflejada la tabla inner del segundo nested loop? Les quito esto para que lo vean bien. En el 5, ¿no? En el sí. 5, muy bien. De hecho, si ustedes trazan unas líneas, fíjense, este de aquí sería la outer, todo esto, ¿verdad? Esto de aquí. Y si ustedes observan, está al mismo nivel que esta de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, este y este son los parámetros de este segundo nested loop. Entonces, aquí lo pueden ver, todo esto sería la outer de ese nested loop y esta es la inner, aquí. Y justamente coincide con lo que comentamos, ¿no? Para cada uno de los registros de la outer va a ser un recorrido. ¿Ok? Y va a ir haciendo correspondencias. ¿Vale? ¿Cuál es el método de acceso que va a aplicar para cada iteración? Table access by index row ID sobre cita. Y ya. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Fácil, difícil? ¿Enredoso? Sencillo, ¿no? Se ve tranquilo. Aquí lo importante es tener bien claro los conceptos. ¿Ok? Porque si no entendemos bien todo lo que hemos estado revisando desde que empezamos a ver que era un método de acceso y demás, pues se nos va a complicar aquí, porque este ya es como que el resumen de todos los conceptos, ya aplicado a una consulta. Y otra cosa, con un detallito que yo le cambie a la consulta con una condición que ya no le ponga, el plan de ejecución puede cambiar por completo. ¿Ok? Entonces, no es como memorizar porque tampoco les va a funcionar. Ahorita vimos como que la solución. Si ustedes memorizan esa solución, mira, acuérdate, primero va un table access full, luego va un index range scan, luego va un table access by index row ID. No vayan a hacer eso, porque eso va a depender de cada ejercicio. Y vamos a hacer una variante para que vean. Imagínense que en esta variante es la misma consulta, pero se me ocurre, de hecho creo que está en el segundo ejercicio, déjenme validar. No, esta es otra variante. Puede ser una variante más sencilla que la que está aquí. La única variante que les voy a poner ahora es que se me ocurre indexar la clave. Se me ocurre indexarla. Es decir, les digo, hay un índice, ¿ok? Hay un índice de la clave y es más, les digo, y va a ser de tipo unique, ¿ok? La clave del diagnóstico. Entonces, ahora esta columna está indexada con un unique. ¿Dónde creen que tendría, qué cambios creen que sufriría el plan de ejecución? Lo voy a poner aquí. ¿Qué creen que cambiaría? Pues primero cambiaría la línea 3, ¿no? Ya no sería un table access full. Ajá. Ya no sería un table access full en la actividad 3 porque ya tenemos un índice. En lugar de poner un table access full, ¿qué pondríamos? Ojo, antes de responder, analicen. La condición es la misma, este es el filtro. Y el índice es unique. El índice es unique. Y esa es la condición. ¿Qué método de acceso sería? Sería un index range scan. Exacto. ¿Están de acuerdo? ¿No cayeron en la trampa cuando les dije que era unique? Ajá. Como que les estaba, como que estaba siendo tendencioso, ¿no? Que me dijeran un qué. Un unique index scan, ¿no? ¿Por qué no puede ser un index unique scan?
Porque al final va a traer un conjunto de datos, no uno solo. Porque aunque sea un unique, puede haber valores únicos que contengan esta cadena, ¿no? Aquí lo pueden ver. Son únicos. Aquí. Ok. No, perdón. Está arriba, está la clave, ¿verdad? Son únicos, pero tienen este pedacito, pues es igualito. Ok. Entonces, abusados, ¿eh? Con proponer unique o range. Abusados. Y ya lo demás queda igual, ¿están de acuerdo? Ya lo demás queda igual. Entonces, aquí obviamente le ayudamos un poco al manejador porque ya no vamos a hacer table access full y el costo de este paso a lo mejor va a bajar. Eso también tienen que validar, ¿eh? Porque, por ejemplo, si ustedes observan aquí, el costo de esto pues es realmente muy chiquito. ¿Ok? No está tan grande. Entonces, ¿ustedes creen que, por ejemplo, indexar esta columna hubiera ayudado? Pues en este caso, no porque está chiquita, ¿no? Pero si tuviéramos más Exacto. datos, podría Así ser que es. sí. Ajá. Ok. Son muy pocos registros, entonces ni al caso, porque hay veces que cuando vemos un plan de ejecución y observamos Table Access Full, luego nos espantamos, porque decimos, uy, no es que un Table Access Full es mucho, pero hay que ver los costos y los registros que se obtienen, y sobre todo los costos, si no son muy grandes, pues no conviene. Lo único que vamos a hacer es agregarle más trabajo a la base, teniendo que mantener un índice y más espacio, y al final a lo mejor el propio manejador ni lo usa, ¿no? Recuerden que esta técnica, el optimizador es quien decide y aunque indexemos cosas, puede que el optimizador diga, pues está bien padre tu índice, pero ¿qué crees? No lo voy a usar porque me sale más caro. ¿Ok? Bueno, podemos pasar al siguiente ejemplo que es otra variante y esta ya está más complicada. ¿Dudas, comentarios? Todo bien. Muy bien, entonces vamos con la siguiente variante. Déjenme aquí un detallito, perdón, un momentito. Ok, ejemplo 2. ¿Vale? En el ejemplo 2 dice, nuevamente consideramos la misma consulta, pero ahora, ¿qué variantes? Dice, resulta que por un momento pensemos que se nos olvida indexar la llave foránea. Se nos olvida indexar la llave foránea. Y le agregamos esta condición. CMedico ID igual a 2286. ¿Ok? Si actualizamos nuestra sentencia SQL tendríamos esto. La misma condición, pero ahora cita tiene una condición más. ¿Ok? CMedico ID. ¿Ok? Ya no existe el índice de la AFK, abusados. Entonces, nuevamente, paso número 1, ¿quién podría actuar como tabla outer? ¿Qué condiciones tenemos? Del lado de diagnóstico siguen las mismas, ¿no? Tenemos las claves, aquí se tendría que ser un table access full, no varió nada. Pero ahora en cita tenemos este predicado. Entonces también podríamos aplicarle, ¿no? Este predicado. Si quisiéramos hacer esto, ¿qué método de acceso tendríamos que usar?
para filtrar al médico ID. Igual, table access full. Igual, si hacemos ese filtro, bueno, acuérdense cuál es el ID. 2286. Creo que, pero creo que ni existe, ¿verdad? No, les puse otros IDs. Bueno, no importa. De hecho, les digo no importa porque van a ver que no va a ser ni siquiera necesario comparar los tamaños. ¿Por qué? Independientemente de cuántos médicos se fueran a obtener, ¿ok? ¿Qué otra validación se acuerdan que debemos hacer para decidir quién es inner, quién es outer? La cardinalidad de cada tabla. Ajá, pero esa ahorita la dejamos pendiente. ¿Ok? ¿Qué otra, aparte de las cardinalidades de las tablas? El método de acceso. Que el método de acceso para la inner sea efectivo. Tratemos de proponer la misma estrategia, que seleccionemos a cita como la tabla inner. ¿Ok? El problema ahora es que si intento otra vez buscar en diagnóstico, pero ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Ya no existe el índice. Ya no existe. Entonces, si yo digo que la inner va a ser otra vez ahora sí tendría que decir que la inner es cita, ya no el índice. El problema es que en cada iteración voy a hacer un ¿qué? Table access full. Y eso al optimizador como que no le agrada. ¿Se les ocurre otra técnica? El optimizador dice, no me sirve esa técnica porque tengo que hacer table access full. Lo que puede intentar el optimizador es, oye, ¿qué pasaría si ahora invertimos los papeles? Digo que la outer va a ser cita y la inner va a ser diagnóstico. No me importa que esté una más grande que la otra. ¿Por qué? Porque si yo decido que la inner ahora sea diagnóstico, ¿qué columna se tendría que iterar? N veces. APK. Ahora es la PK. Pero la PK tiene asociado ¿qué? Sería más bien los índices, ¿no? El índice de la PK, ¿no? Ajá. El índice, entonces eso sí le va a gustar al optimizador, porque va a decir, he encontrado un método de acceso. ¿Vale? Entonces, en realidad lo que también puede hacer el optimizador es, hace rato nosotros hicimos correspondencias de la PK hacia la FK. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, así, uno tiene coincidencias con este uno y así, ¿no? El 2 tiene coincidencias con este. Pero recuerden que da lo mismo hacer A join B que hacer B join A. ¿Cierto o falso? O sea, el join es conmutativo. El inner join es conmutativo. Sí. Es conmutativo. Entonces, perfectamente yo puedo, el optimizador puede hacerlo al revés. Ahora tengo las FKs, uno a lo mejor se repiten. Obviamente aquí el optimizador pues va a considerar los valores únicos y va a buscar si hay un valor esta es la FK, va a buscar si hay un valor a recuperar quién es la llave, el registro que corresponde a la llave primaria en la tabla diagnóstico en este caso. Entonces, obviamente va a encontrar una correspondencia, ¿están de acuerdo? La tiene que encontrar porque esta es una FK. ¿Vale? Entonces, ahora va a tomar todas las foráneas como si fueran la tabla outer. Tal vez va a haber más iteraciones, sí, pero ¿qué método de acceso creen que ahora se va a usar aquí? Abusados en el método de acceso. Voy a empezar a recorrer los valores de la FK y voy a buscar su correspondiente valor en la PK. Ahora sí sería un index unique scan. Muy bien, ahora sí sería un index unique scan porque tengo una condición de igualdad y obviamente aquí no puedo tener más de un registro con el mismo valor porque es una llave primaria. Entonces, el método de acceso sería un index unique scan.
Y ese método de acceso es el que muy barato, ¿no? Porque es un solo registro. Entonces, esa variante puede realizar el optimizador, es decir, cambiar la outer y la inner con tal de tener un método de acceso sencillo para recorrer la inner. Por lo tanto, entonces ya en esta variante, ¿cómo quedaría la solución? Con esta variante, fíjense bien, el paso número 1, entonces, ¿cuál será? Si dijimos que ahora vamos a intercambiar. Sería hacer un table access full la cita. Un table access full, pero ahora tendría que ser a quién? A cita, muy bien. Antes de que les muestre el plan. Ustedes no lo vean, no hagan trampa, mejor razonemos. Exacto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, hago un table access full a cita. De ahí, ¿qué haría? Un filtro, ¿no? Le aplico un filtro para sacar a quién? Al médico. A los médicos, ¿no? No sé, aquí no está, pero vamos a suponer que obtenemos ciertos médicos. Y luego, la tabla outer, en este caso, ¿qué columnas tendría? Pues todas las de cita. Ok, pero en estricto sentido no las necesito todas, ¿no? No, solo la de diagnóstico y médico, ¿no? Me quedaría, ajá, con diagnóstico ID y con médico ID también. No, solo necesitamos diagnóstico. Me falta por ahí una, ¿no? Porque acuérdense que también me pide mostrar qué, La fecha. la fecha. Entonces sería esta y la fecha, ¿ok? Y obviamente filtrada con el ID del médico que me pidieron, ¿vale? Ahora, ¿quién sería acá? ¿Quién sería la tabla inner? El índice de la PK. El índice de la PK. Y a ver, ahorita fíjense lo que les voy a preguntar, a ver si caen en la trampa. Recuerden que agregamos, que seguimos teniendo la condición de que la clave sea 85, ¿eh? Y nada más cumplen estos registros. Con base a eso, ¿cuántos registros y qué columnas tendría la inner? Tendría 5 registros. Y igual solo tendríamos las columnas del índice, el row ID y el diagnóstico ID. Ok, 5 registros y tendríamos diagnóstico ID y ¿qué más? Y el row ID. Y el row ID. ¿Alguien opina algo diferente? ¿Están de acuerdo? O sea, obtendríamos que registros, estos de aquí que están marcados en circulito, pero nada más sería esto, ¿no? Así. ¿Todos de acuerdo? ¿No serían todos los registros? Ok, aquí José ya. ¿Qué columnas serían entonces, José? Row ID, diagnóstico ID, pero todos. Ajá. Ok. A ver, ahí ya tenemos otra propuesta. ¿Quién tendrá la razón o cuál estará bien o ninguna? ¿Alguien quiere defender alguna de las dos? Pues es que no se pueden ser todos por el filtro que tenemos en la clave, ¿no? Ok. Eso es lo que comenta. ¿Quién comentó? Johan, ¿verdad? Ah. ¿No? ¿Alguien más que quiera argumentar? Ya les digo cuál es la Pero respuesta. bueno, nada más estábamos mirando al índice, ¿no? Ajá. Exacto. No, pues entonces nada más serían, bueno, la parte de row ID
Ujú. Y, bueno, es que no sé si 2 o 3 registros, pero pues Con esta por muestra ahí. de datos, tú dime, la tablita azul que está en pantalla. Bueno, yo diría que 2 registros, pero no Nada más estoy. 2, A ver. mm, chécala, tú dime. Ok. mm, bueno, sería 3, ¿no? Era 85, ¿no? Ajá, a ver si No, quiere, bueno, si no, quiere, es que si- como estamos viendo al índice, de nuevo, o sea, tendría que ser esa parte un método de acceso, ¿no? o Bueno, sea, yo más bien apoyo la idea de mi compañero que dijo que todos, ¿cuál de los dos? Ah, el que dijo de todos los registros. lo que dijo José, de todos. Ok, Ajá, correcto. Esa es la respuesta correcta. Van a ser todos. No pueden ser nada más los 5 que tienen a 85. ¿Por qué? Porque la porque es tabla, los índices. Ajá, exacto, la tabla INER en realidad es el índice y el índice nada más tiene esto. Yo no puedo aplicarle un filtro al índice con la clave porque no la tengo en el índice. Entonces, así va a trabajar Nested Loop. No va a filtrarlo ahorita, ¿ok? Porque si lo filtro, ¿qué tendría que hacer? pues sería un full table, ¿no? O bueno, Mm, table full. Bueno, acuérdense que en bueno, este no está indexado, ¿verdad? En esta variante no está indexado, exacto. Tendríamos que hacer un table access full. Entonces, ¿de qué me sirvió haber cambiado la inner, ¿no? Hace rato con ¿de qué me sirvió haber intercambiado tablas entre inner y outer, ¿no? Entonces, el join se va a hacer con todo. El detalle es que cuando terminemos de hacer nested loop, ¿cuántos registros se obtendrían? Pues va a considerar todos los registros que cumplan con el médico, ¿ok? Y me mostraría, pues no sé, vamos a suponer que les digo que para que tenga sentido, el médico, ¿cuál podríamos ponerle? Bueno, aquí ninguno se repite, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que les digo el médico 125 y el médico 23, esos dos médicos. Considerando eso, 125 y 23 sería este y este, ¿no? A la hora de ejecutar nested loop, ¿qué me regresaría? Solamente los diagnósticos ID 411 y ¿cuál? 987, ¿no? O sea, me va a regresar ¿qué? 411. ¿Y de dónde saqué yo este 987? ¡Ja! Esto está mal, ¿no? ¿Ya vieron? Sí, Porque tengo una foránea que no está en la tabla padre, entonces no puedo, está incongruente, ¿no? Este registro ni siquiera puede existir. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, fíjense. Igual los de arriba, ¿no? Tampoco podrían existir. Los Ah, 300. ajá, porque no están. Estos no. Este sí, ¿no? Bueno, entonces les cambio. Voy a suponer que es el médico 125 y el 20. Ah, pues es que aquí sí se repite el médico, ¿verdad? 23. Van a suponer que este no es ese médico, nomás es este registro. Este también, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a suponer que estos dos registros, ¿vale? Entonces me regresaría el 411 y el 412, estos dos, cuando hagan este loop. Pero si ustedes observan, el filtro todavía no lo aplico. ¿Hasta en qué momento vamos a aplicar el filtro? Ya hice nested loop. Entonces, a ver, haciendo resumen. Método de acceso para obtener tabla outer en esta variante. ¿Quién fue? Table access full. ¿Sobre qué método qué fuente de datos? Sobrecita. Muy bien.
método de acceso que se ocuparía para, primero, ¿quién va a ser la inner? Dijimos. El índice de la APK. Entonces sería el índice de la APK. ¿Qué método de acceso? Index unique scan. Index unique scan. ¿Ok? Y con eso será suficiente ya para mostrar el resultado. Ojo, nótese que ya tengo todas las columnas, ¿no? Ya tengo la fecha, porque la recuperé de cita. Ya tengo el ID de diagnóstico. Ya tengo todas las columnas que necesito. Mi pregunta es, ¿ahí terminaría el algoritmo? No por el filtro de la clave. Ajá, ahora no es que me falte una columna, sino me falta un filtro. ¿Qué haría con estos dos registros? ¿Qué haría con estos dos registros? Supongamos que esto fue lo que me regresó para ya mostrar el resultado final. Me falta una operación por ahí, ¿no? Que sería aplicar el filtro. Entonces, nuevamente, en la siguiente operación, ¿qué método de acceso y qué fuente de datos voy a utilizar? Ahí sería un table access by row ID. Ajá. Y Y la aparte, fuente, pues diagnóstico. diagnóstico. Y aparte, le voy a aplicar ¿qué? El filtro. El filtro para poderle quitarle, para poder checar esta condición. Si cumple, se queda. Si no, se descarta. Y ya. ¿Vale? Entonces, justamente haciendo esa variante, el plan de ejecución, vean cómo se modificó y concuerda con lo que acabamos de decir. Efectivamente, en la primera operación, la outer es cita, table access full, le aplicamos el filtro del médico ID, ¿ok? Después en la inner justamente va a ser un unique index scan sobre el índice de la APK y el resultado, ese es el primer nested. El resultado, nuevamente observan, el outer pues es el resultado del primero. Y la inner, justamente, Table Access by Index Row ID, como lo dijimos, hacia diagnóstico. Y si ven aquí el asterisco, tiene el filtro de la clave. Y ya. Entonces observan cómo cambiar un índice, quitar un índice, agregar una condición, me cambia por completo el plan. ¿Vale? Entonces, por esto esos ejercicios en examen son muy buenos porque, pues, no pueden memorizarse los pasos. Lo que tienen que entender bien, pues, son los conceptos. ¿Qué es un table access full? ¿Cuál es la técnica para elegir bien a la outer y a la inner? ¿Qué columnas debo de considerar? Eso es lo que tienen que estudiar muy bien. Y ya dependiendo de lo que les pongan en el ejercicio, pues va a ser lo que apliquen, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Qué les parece déjenme ver, si podemos dejar una pequeña tarea para que, sobre todo, me gustaría que desarrollaran la variante que acabamos de ver, así como la primera, los mismos incisos, así dibujarla y todo, porque aquí, si ustedes se fijan, aquí con la variante que les puse, ya no la desglosé así a todo, ¿no? Ok, en ¿no? ¿O sí? Ah, creo que sí está, ¿verdad? Ja, sí es no, entonces ya no, olvídenlo. Pensé que no estaba y aquí está. Entonces aquí está justo lo que acabamos de decir, ¿no? Primero filtramos las citas, ¿ok? Aquí no sé por qué les puse estos médicos si no coincide, pero bueno. Dice, se estiman 7 registros. Pues bueno, supongamos que nos dan estos registros, ¿no? Y ya hacemos el nested loop, el resultado. Le pegamos ahora, vean que ahora se le pega la PK, ya tenemos aquí las correspondencias. Aplicamos el
el Table Access by Index Row ID y le aplicamos el filtro. Y al final nos queda esto. ¿Vale? Entonces no hay tarea. Ya lo tienen aquí resuelto. Bueno. Ok. El tercer ejemplo, lo único que les quería mostrar en este tercer es que nosotros podemos forzar al optimizador a elegir una tabla outer y una tabla inner. Ese puede ser un ejercicio interesante. ¿Qué pasa si le digo al optimizador no selecciones a esta tabla como la outer, sino selecciona la otra? ¿Ok? Y ahí sería interesante ver qué efecto tiene el plan. Muy probablemente con una opción el costo se va a elevar, con la otra va a disminuir. Sobre todo si es la opción que no seleccionó. Si no seleccionó la otra opción es porque es más costoso y lo pueden comprobar. Entonces, por ejemplo, en esta consulta, ¿qué es lo que nos está indicando aquí el hint? Dice, la consulta hace uso de un hint indicando entre como si fuera un comentario para forzar la selección de la tabla inner. ¿Ok? Dice, observar el plan de ejecución generado y explicar cada actividad. En este ejemplo, dice aquí, vamos a mostrar el nombre de los médicos cuyo nombre empiece con A y la fecha de sus citas. Entonces ahora tenemos aquí la tabla médico y cita. La llave foránea obviamente está en cita. ¿Ok? Porque aquí tenemos el médico que atendió cada cita. ¿Cuál de las dos tablas, nada más de visualizarlas así, tendría más registros? ¿Médico o cita? Cita. La tabla cita, ¿no? Pues un médico puede dar muchas consultas o citas. Entonces, muy probablemente, ¿quién debería haber sido la tabla outer? Médico. Médico. Y la tabla outer y la inner, cita, ¿vale? Entonces, este hint lo que hace es que forza la selección de la tabla inner. Aquí el hint tiene esta sintaxis, se pone diagonal asterisco más espacio y el nombre del hint. Algunos hints me aceptan un parámetro. En este caso, esta C, ¿quién creen que es? La C de cita. El alias de cita. Entonces aquí le estamos indicando que utilice a la tabla inner cita. ¿Ok? Y pues me genera este plan. ¿Ok? Me dio un costo más o menos de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si invertimos y quitamos el hint? Y entonces vean, aquí en el plan de ejecución, pues aparece que efectivamente de nested loop, la outer es médico y para la tabla inner utiliza aquí el índice de cita. ¿Ok? Porque estamos forzando a usar esta tabla. ¿Qué pasa si le quitamos el hint? Y entonces aquí eligió lo contrario, el optimizador se fue por cita, como la outer. Y vean el costo. Con esta técnica obtuvo 54 y si lo forzamos, vean el costo cómo se elevó bastante. ¿Fijan? Llegamos al mismo resultado, pero el costo es mucho más alto. ¿Ok? ¿Por qué razón? Vamos si quieren analizarlo. Si recuerden, está entre médico y cita. Entonces aquí las condiciones que se tienen, tengo una condición del lado de cita, que es la outer. El problema es que aquí, para sacar esta condición, tengo que hacer no, perdón, en médico, perdón, ¿no? Primero, médico. Médico también tiene aquí un, predicado, pero no está indexado, ¿no? No tiene índice en la columna nombre, entonces va a provocar un ¿qué? Table access full de médico. Esto le está costando más o menos, va a obtener 141 registros. ¿Ok? Tiene un costo de 238. Luego, con todos los médicos que obtuvo, va a hacer el escaneo en la
en la inner. En la inner, obviamente va a hacer el join entre la columna, el predicado, ¿quién es? ¿Qué columna es la que está en común entre médico y cita? Médico ID, ¿están de acuerdo? Aquí es la PK y aquí es la FK en cita. Entonces va a aplicar un Index Range Scan. Y obviamente la tabla inner va a ser médico ID. Si se fijan, no se ve tan mal, ¿no? No se ve tan mal el algoritmo. ¿Cuál es? ¿Por qué creen que se fue el costo tan elevado? Y luego al final ya hace un Table Access Binder Row ID. O sea, si se fijan, la técnica es muy similar a la del primer ejemplo, ¿no? Un Table Access Full en la outer, luego un Index Range Scan en la inner y finalmente un Table Access by Index Row ID. ¿Pero por qué creen que se elevó el costo? Por la cardinalidad de la outer. Exacto, la cardinalidad de la outer, vean, es de 564 contra 141 de la inner. ¿Ok? No es cierto, perdón, miento, me fui mal. 141 contra 4, ¿no? Sería este. 141 de la outer contra 4 de la inner. Pues imagínense, está totalmente al revés el algoritmo. En este ejemplo no fue buena idea que la outer fuera ¿quién? Cita. ¿Ok? Y por eso el costo se fue a 933. ¿Ok? Y pues todo lo que platicamos se explica aquí. ¿Ok? 141 iteraciones. Entonces, pues no conviene. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora la hacemos al revés? Primero, la outer ahora va a ser cita. Otra vez va a ser un table access full porque pues no tenemos indexado qué columna, la columna médico ID. ¿Ok? No, de hecho sí, ¿verdad? Médico ID. Está indexado, ¿no? ¿O no? Ajá, está indexado. Y fíjense, y aquí hizo un table access full, a pesar de que médico ID esté indexado. Pero ¿por qué creen que tuvo que hacer table access full? Por ser la INE. No, ¿Mande? no. Me confundí. Aquí en cita. Chequen aquí este asterisco. Por el filtro, ¿no? Exacto, tenemos una condición, el consultorio no está indexado. Entonces no le queda de otra más que hacer table access full. Pero aquí el detalle es que el filtro, las estadísticas le están indicando al optimizador que con este filtro solamente va a recuperar ¿cuántos registros? 20. Pues 20 son muy poquitos. Entonces por eso decide utilizar a cita como outer, porque solamente 20 estaríamos iterando 20 veces en lugar de iterar 141 veces. ¿Vale? E inclusive vean, como ahora como cita es la tabla hija, otra vez aplicó la idea de hacer match de la foránea hacia la primaria, ¿no? Porque vean, otra vez en el método de acceso para la tabla inner está utilizando ¿a quién? A la llave primaria, ¿lo ven? Está utilizando el índice de la PK y otra vez utilizó un index unique scan y en el table access by index row ID le aplica el filtro del nombre y ya. Y eso le dio un costo mucho más bajito. Entonces, en resumen, nótese que ahí están dos opciones que el optimizador evalúa y obviamente al final se fue por hacer el join en un orden inverso, ¿no? De FK a PK, ¿vale? Entonces, por último, cuando ustedes lancen una sentencia SQL, pues da igual en el SQL si le ponemos primero A join B o B join A para nosotros, para el optimizador, ni nos hace caso en eso. ¿Ok? El optimizador es quien va a decidir con base a las estadísticas y estimaciones cuál de las dos es la más adecuada.
y en este caso le combino hacer correspondencias de la FK hacia la PK. Y ya con esto terminamos Nested Loop. ¿Preguntas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, entonces mucho cuidado con esto, no se equivoquen, analicen muy bien los ejercicios dependiendo lo que las condiciones, qué índices les dan, qué predicado les dan, eso puede variar por completo en el plan, ¿vale? Bueno, ¿a qué hora son? Son ya casi las 8, ¿verdad? Vemos rápido hash joins. Este algoritmo es mucho más sencillo que el otro. ¿Les parece? Los 10 minutos me tardo. Sí. ¿Ok? Y el día de mañana vemos el último, que sería sort, merge, join, el cual también es muy sencillito. Realmente de los algoritmos, el más complicado fue el que acabamos. Los otros dos son más sencillos de entender. ¿Vale? Bueno, la técnica de un hash join. Primero, ¿todos se acuerdan de lo que es un hash table? ¿Qué es un hash table? ¿Quién me dice? ¿Y por qué pudieran ser atractivas en el mundo de las bases de datos? ¿Qué es un hash table? ¿Quién se acuerda? Era igual como una tabla que va guardando bloques con su Ajá, valor hash y su dato, ¿no? exacto. Podemos entenderlo también como un área de memoria. Este rectángulo es un área de memoria que contiene elementos. Cada elemento es una pareja de datos. A nivel general se les llama la clave y el valor. Key value. ¿Quién va aquí siempre? Decían ahorita, lo acaban de comentar. ¿Quién va aquí? ¿Un qué? Un hash. Un hash, o que también le llaman hash code. Hash code. Ese hash code, ¿cómo se calcula? Con una función hash. Una función que le pasamos como parámetro a quién. ¿Qué le paso aquí? Pues tiene que ser el... Ah, no, bueno. Creo que era el valor a indexar, ¿no? En este caso, no. Es que ahí te estás confundiendo un poquito porque eso era con los índices tipo hash, que realmente no tienen que ver. Aquí en realidad pondríamos, sería nuestra llave, pero sin código hash. Esta aquí y esta aquí, digamos que sería lo mismo, pero sin pasarle la función. ¿Sale? Por Ok, ejemplo, ¿qué podríamos guardar aquí? Como llave podría ser un email, el email de los estudiantes. Y como valor, ¿qué podría ser? Como llave. Y como valor, ¿qué podría ser? Pues todos los datos del estudiante, ¿no? Su nombre, su apellido, su dirección, su teléfono. Entonces, aquí la idea de una tabla hash es que si yo quiero buscar a un alumno por su correo, cuando yo le doy el correo, ¿qué haría para encontrarlo? Vamos a suponer que aquí está el estudiante que quiero y aquí están sus datos. ¿Qué hago con el correo? Ahora lo pasas a la función hash. Le hago el proceso inverso, ¿no? Le paso a la función hash. Esto me va a dar un valor, no sé, a suponer que el hash code es el 15. Y con este 15 vengo y lo busco por aquí. Aquí va a estar. ¿Por qué las tablas hash son atractivas? Porque el tiempo que tarde en encontrar un dato, sin importar si la tabla está muy grande, tiende a ser constante.
Entonces imagínense si tengo 1.000.000 de registros en el hash, no me importa, porque el tiempo que me voy a tardar en encontrar un valor va a ser constante. Por esa característica se utiliza para procesar un join en lugar de estar iterando. ¿Ok? Digamos, bueno, me refiero en lugar de estar iterando doble vez. Aquí no vamos a iterar una doble vez. Entonces, con base a esto, ¿cómo creen que tendría que hacer con dos tablas? Vamos a suponer que tengo dos tablas. ¿Ok? Vamos a suponer que tengo una tabla R. Vamos a poner que tiene R. Aquí tiene su RID como PK. Y tengo una tabla S con la cual quiero aplicarle join. Entonces aquí sería S. Esta tabla va a tener su PK, que sería ¿quién? SID como PK. Pero aparte también tendría por acá ¿a quién? Si esta es la tabla hija. Hola, FK. A, más o menos estaría así, ¿no? A la FK. Entonces aquí tendría algo como un RID como FK. ¿Están de acuerdo? Entonces, con base a lo que hemos platicado, ¿cómo podríamos organizar esto para que una tabla hash me ayude a resolver el join? Pues nada más calcularías el hash de la llave foránea, ¿no? O sea, ya no habría la necesidad de pues hacer esa operación, ¿no? Como costosa. Muy bien, exacto. Voy a calcular aquí el código hash, pero aquí mi pregunta sería, porque como el join es conmutativo, pues yo podría seleccionar cualquiera de las dos tablas, ¿no? Para construir el hash. En el algoritmo de hash join se selecciona a una de las tablas para armar el hash. ¿Cuál de las dos creen que el optimizador seleccionaría, a R o a S? ¿Qué criterio creen que toma para saber quién va con A cuál de las ese, ¿no? dos? ¿Por qué? Porque, bueno, sería más costoso hacer el joint y luego el hash que solo el hash, ¿no? Acuérdense que acabamos de ver en el otro algoritmo que no necesariamente ir de la padre a la hija es nomás, a veces es lo mejor, ¿no? A nivel general, ¿cuál creen que... ahí les va un tip. Una de las cosas que cuida el optimizador cuando construye la tabla hash es tratar de gastar la menor memoria posible. Porque un detalle que tienen las tablas hash, pues como pueden ver, todo esto se tiene que cargar a memoria. Y aquí, pues puede que contenga, aquí va a contener prácticamente todo el registro. Porque si no, entonces, si no cargo a memoria todo el registro, pues a la hora que haga correspondencia se tendría que acceder otra vez a la tabla, ¿no? Entonces, en resumen, la construcción de una tabla hash es muy bueno, pero tiene el detalle que sí gastas una cantidad de memoria considerable. Entonces, ¿qué es lo que trataría de hacer el optimizador para construir esa tabla? Que fuera Más pequeña, pues lo sí. más pequeña posible. Por lo tanto, en este algoritmo, aquí sí es lo que va a tratar de hacer siempre el optimizador es la que tenga la menor cardinalidad, no importa si es la padre o la hija, con esa va a construir la tabla hash. Entonces, aquí como se las dibujé un poquito más chiquita, digamos, entonces R sería la que utilizaría para formar la tabla hash. Entonces, ahora sí, lo que me decían, va a tener, si la tabla R tiene, por ejemplo, supongamos que ahorita no hay ningún filtro, es meramente R join S, no hay filtros y se lee asterisco, tal cual. Todas las columnas, algo muy simple. Todas las columnas, ninguna condición, solamente el join. Entonces, por ejemplo, si R tiene 20 registros, ¿cuántas entradas tendré aquí el hash? 20. Tendría
Pues 20, un tamaño de 20, ¿vale? Pregunta, ¿qué iría aquí? ¿En dónde va la llave? El hash code de la llave primaria. Ajá, entonces pondríamos, esta aquí va a ser igual al hash code de RID. No, perdón, de SID. ¿Están de acuerdo? No, R, sí es R, perdón. De RID. Este de aquí. ¿Vale? Aquí guardamos todos los hash. Pregunta, ¿qué habría aquí? Pues todas las columnas del registro. Todas las columnas de R, por ejemplo, todo este registro vendría a dar aquí. ¿Ok? Aquí. Todo el registro. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense que ya armamos el hash. Ahora, ¿qué pasaría para poder hacer las correspondencias entre R y S? Pues tomaríamos de ese la FK, le aplicamos la hash y vamos a buscar eso a la tabla hash. Tomaríamos de aquí esta columna, ¿no? RID, muy bien. ¿Y qué le haría a los RIDs? Les aplicas la función hash. Por ejemplo, a este número 1 le aplico la función hash y luego que le aplico la función que hago una búsqueda, ¿no? Un search o un find o lo que quieran. ¿Ok? Entonces voy a buscar, por ejemplo, si a suponer que de la función hash me dio el 100, entonces este 100 que se obtuvo al calcular el hash de este ID, lo busco y encuentro el registro. Entonces ya con eso me traigo el registro y ya no tengo que ni siquiera acceder a la tabla, porque ya tengo el registro de S con el de R. Entonces aquí ya tengo la correspondencia. Y ya. ¿Vale? Entonces, a la tabla que se utiliza para formar el hash table se le llama build table. Build, ¿por qué build table? Porque es la tabla que se emplea para construir ¿qué? El hash. Y a la tabla que me va a servir para recorrerla y validar si hay o no correspondencia se le llama proof table. Proof table. ¿Ok? ¿Se entiende por qué proof table? O sea, build table va a ser la tabla con la que se va a construir el hash. Proof table, ¿ok? Va a ser la tabla que va a ser para recorrer, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer un join entre estas dos, especialidad y médico. Como les decía, no hay ninguna condición más que la condición del join y ya. Si observan el plan de ejecución es muy sencillo. Como no hay ninguna condición, pues tiene que ser table accessful en las dos. Ahora vean que quién aparece primero, especialidad y luego médico. Entonces, la que aparece primero va a ser la tabla que se utiliza para construir ¿a quién? Al hash table, ¿no? Y de hecho aquí lo pueden comprobar. ¿Quién tiene la menor cardinalidad? ¿Especialidad o médico? Pues especialidad solamente tiene 53 registros. Imagínense construir un hash table de 5000, pues se va a llevar más RAM. ¿Ok? Entonces, con la especialidad va a formar un hash table que más o menos se vería así. De hecho, hay una función que se llama hora hash y esto no creo que está inventado, esto así existe. Hora hash es una tabla, ¿no? Que justamente me calcula un valor hash que es adecuado para hacer búsquedas eficientes. Entonces le paso la función y me genera estos numeritos. Si no me equivoco,
Estos son números reales. ¿Ok? Entonces, se guarda la llave aquí y el valor, pues está todo lo que está en azul. Todo esto es el valor. Entonces, construimos el hash con la más chiquita, que es especialidad. Y ya después con la otra tabla que le llamamos proof table, empiezo a iterarla. De hecho, por aquí al principio viene el algoritmo, miren. No, ya me pasé. A nivel general, este es el algoritmo. Dice aquí que for small table row in, select asterisco from small table. ¿Qué quiere decir? Que voy a seleccionar todos los registros de la tabla más pequeña para formar el hash. Y luego ya en un ciclo, voy a iterar el proof table y voy a lanzar una búsqueda en el hash. ¿Ok? Para poder encontrar un dato. ¿Vale? Bueno, entonces siguiendo acá el algoritmo, ya tenemos el hash table, que es este. Tomo a proof table, que como pueden observar, pues es la otra tabla. Y entonces empiezo a iterar aquí, obviamente la FK, que es especialidad. Le paso la función hash, obtengo estos numeritos y con eso lanzo una búsqueda en el hash table. Entonces me da el efecto que pues voy encontrando sus correspondencias, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Y con eso pues ya tenemos las correspondencias, nada más filtro columnas y ya tengo el resultado. Y ya. Ahora la otra pregunta sería, ¿en qué situaciones el optimizador diría voy a usar nested loop? ¿Y en qué situaciones voy a usar hash join? Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, nested loops, el optimizador lo va a seleccionar cuando las tablas no son tan grandes. Decíamos hace rato por el doble for. Si las tablas son mucho más grandes, entonces hash, un join tipo hash funciona. ¿Ok? Funciona. La desventaja de este algoritmo es que la memoria, ¿no? Si las tablas son muy grandes y cabe en memoria, no hay problema, se va a hacer un hash. Pero imagínense si tenemos tablas muy grandes y de plano la RAM no nos alcanza, entonces no va a poder usar ni nested loop ni hash join, sino utilizaría la última técnica, que esa la vamos a ver mañana. Entonces nada más acuérdense, hash join sí se utiliza para tablas grandes, grandes, pero no tanto, ¿verdad? Llega ahí un punto porque, pues, ¿qué tal si la RAM no me alcanza para poder formar el hash table? Pues puede que le eche un vistazo al otro algoritmo. ¿Ok? Hay inclusive un área de memoria, no sé si, ¿quién de ustedes llevó avanzadas? No. Ok, no sé si se acordarán que cuando un usuario crea una sesión en la base, se le crea una área de memoria que se llama PGA, que es un área de memoria privada a cada sesión. ¿Sí se acuerdan de eso más o menos? Sí. Ok. Y en la PGA hay justamente una especie de pool que justamente se utiliza para estos tipos de joins. Como el usuario es quien lanza el join, dentro de su PGA, una buena parte de esta memoria se puede reservar para formar hash tables grandes. Entonces, aquí se reserva la memoria nada más para este usuario. ¿Ok? Que se le llama hash area, que está dentro de la PGA. Y aquí es donde se guardan los datos más bien donde se guarda el hash table. Si ya no llegara a haber tanta memoria en el server como para hacer la PGA más grande de este usuario, pues ahí entonces ya puede tal vez considerar el optimizador, ver el último algoritmo. Y pues básicamente eso es ¿no? El chiste de este algoritmo. Se fijan, muy sencillito. El plan de ejecución es muy simple. Casi siempre ocurre cuando hay table access full.
cuando no hay ninguna condición. Porque al haber condiciones puede provocar que la cardinalidad de las tablas baje demasiado y entonces al bajar las cardinalidades, de inmediato el optimizador se va a ir por nested loop. Entonces, para forzar un hash join, sí hay que echarle bastantes registros. Por ejemplo, ven aquí hubo, ¿qué? 5,000 registros que van a participar en el join. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí y ya mañana terminamos de ver el último algoritmo. ¿Y qué más tenemos pendiente? Para poder hacer nuestro segundo parcial necesitamos revisar 2 series, ¿verdad? Sí. Obviamente Para no nos va a dar tiempo de revisar las 2 mañana y aparte pues todavía ni acabamos de ver el tema, ¿verdad? Pero mañana ¿creen que podamos revisar la primera? sí. ¿Sí pudieron avanzarla entre ayer y hoy? Bueno, mañana platicamos, pero traten de hacer lo posible por hacerla para mañana, porque sí es importante que ustedes solitos la intenten, porque si yo les doy las respuestas, ya no tiene chiste. ¿Vale? Bueno, cuídense entonces, si no hay más, nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta luego. Bonita noche, cuídense. Igual, güey. Bye.